Buenos días, mi nombre es Ana María y hoy les voy a hablar sobre Sudán del Sur, un país que a pesar de ser tan joven enfrenta numerosos desafíos que afectan a su población y a la región en general. A lo largo de esta presentación veremos su historia reciente, los conflictos que han marcado su desarrollo, la situación social y económica, los esfuerzos de paz y cooperación internacional y finalmente algunas conclusiones o probabilidades que pueden pasar si Sudán sigue de esta forma o qué cambios tendría que hacer para tener una estabilidad. Bueno, Sudán del Sur es Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Con la esperanza de millones de personas, nació el 9 de julio de 2011, luego de décadas de conflictos con el norte de Sudán. Su independencia fue celebrada como el final de una de las guerras civiles más largas de África. Sin embargo, esa ilusión pronto se transformó en una tragedia. En diciembre de 2013, apenas 2 años después de su independencia, el país estalló en una guerra civil entre el presidente Salva Kiir de la etnia Dinka y su entonces vicepresidente Riek Machar de la etnia Nuer. Lo que comenzó como una disputa política se convirtió en un conflicto étnico sangriento. Desde entonces el país ha estado enfrentando múltiples problemáticas que a lo largo de la presentación las vamos a desglosar. Sin embargo, entre ellas desplazamientos masivos, hambruna, violencia sexual sistemática y el colapso de casi todas sus instituciones. Sudán del Sur es una de las crisis humanitarias más fuertes que estamos viviendo en el siglo XXI, que lastimosamente viene de conflictos internos de hace mucho tiempo. Pues este conflicto no solo refleja la lucha por el poder, sino también la herencia de un país que nació fragmentado, con profundas divisiones étnicas, pobreza extrema, dependencia del petróleo y una débil estructura estatal. Hablar de Sudán del Sur es hablar de un pueblo que aún no ha podido vivir en paz desde su creación, un pueblo que lucha literalmente por existir y ser escuchado. En esta presentación busco comprender cómo un sueño de independencia terminó en una tragedia prolongada y por qué el mundo parece mirar hacia otro lado ante una guerra tan silenciosa pero tan dolorosa. Listo, ahora seguimos con la ubicación geográfica de Sudán del Sur. Se encuentra en el corazón de África Oriental y aunque es un país sin salida al mar, su ubicación es estratégica por varias razones. Limita con Sudán al norte, Etiopía al este, Kenia y Uganda al sureste y la República Centroafricana y el Congo al oeste. Esta posición le da importancia geopolítica, especialmente por su riqueza petrolera y los grandes ríos que atraviesan el país, que son zonas estratégicas muy diputadas. Incluso muchas veces se le conoce a Sudán del Sur como el corazón de África. Eh, bueno, la guerra y los conflictos internos se han concentrado principalmente en los estados de Alto Nilo, Jonglei y Unidad, regiones clave por sus recursos naturales y por ser corredores estratégicos entre los países vecinos. Por eso, entender su ubicación geográfica nos ayuda a comprender eh, tanto los conflictos como la importancia de la cooperación internacional en la región. Para entender cómo comenzó todo, hay que estudiar o comprender las raíces históricas del conflicto en este país. Todo comenzó en 1956, cuando Sudán logró su independencia del Reino Unido y de Egipto. Desde el principio el país nació profundamente dividido. El norte, de mayoría árabe y musulmana, concentraba el poder tanto político como económico, y el sur, con comunidades cristianas y animistas, fue marginado y excluido de las decisiones nacionales. Por esta razón y esta desigualdad fueron o dio el origen de la Primera Guerra Civil, que empezó incluso antes de su independencia en 1955 y se prolongó hasta 1972. Durante casi 20 años, el sur luchó por autonomía, identidad y reconocimiento, aunque
En 1972 se firmó un acuerdo de paz, fue solo una tregua temporal, ya que en 1983 el gobierno del norte impulsó la ley islámica en todo el país e incluso en las regiones donde la mayoría de personas no eran musulmanas. Esa decisión desató una segunda guerra civil mucho más destructiva. Si se dan cuenta, el periodo de paz fue muy corto, no fue largo. En medio del conflicto surgió el Ejército Popular de Liberación de Sudán, liderado por John Garang, una de las figuras más importantes de esta independencia, ya que él creía en la ideología de un país unificado y sin estos conflictos en cuanto a sus creencias. Este hombre se convirtió en un símbolo de resistencia en el sur. Bueno, esta guerra duró más de 20 años, cobró alrededor de 2 millones de vidas y desplazó a millones de personas, por lo que tuvo unas repercusiones desastrosas en el país. Finalmente, en 2005, tras una larga negociación y el apoyo de la comunidad internacional, se firmó el Acuerdo de Paz Integral. En este acuerdo le dio al sur una autonomía parcial y el derecho a decidir su futuro mediante un referéndum. 6 años después, en 2011, ese referéndum se llevó a cabo. El 98,8% de la población votó a favor de la independencia y así nació Sudán del Sur, el país más joven del mundo. Las calles de Juba, su capital, se llenaron de alegría con banderas nuevas que lo representaban y esperanzas de libertad. Sin embargo, lastimosamente, en 2013, apenas 2 años de su independencia, tensiones políticas dentro del nuevo gobierno comenzaron a dividir el país. Lo que parecía al inicio una nueva era pronto se convirtió en el otro capítulo del conflicto. Ahora les voy a comentar acerca de lo que sucedió en el estallido social de 2013. Antes de eso, bueno, esto se dio por una rivalidad entre dos políticos de Sudán del Sur, ya que tras la independencia este país está sufriendo un montón de problemáticas económicas, principalmente porque no podían producir petróleo. En el plano político, Kiir empezó a concentrar el poder, marginando a líderes de otras etnias, y Machar a su vez empezó a criticar públicamente a Kiir, acusándolo de autoritario y de no respetar el espíritu de unidad nacional. A mediados de 2013 se acercaban las elecciones internas para definir quién era el candidato presidencial. Machar anunció su intención de competir contra Kiir por la presidencia y esto fue visto por Kiir como una traición. En 2013 Kiir disolvió todo el gabinete y destituyó a Machar como vicepresidente junto con otros ministros importantes, lo que provocó una rivalidad entre el ejército por las etnias. Estaban quienes apoyaban o eran leales a Kiir, los dinkas, y los que eran leales a Machar, los Nuer. El incidente del 15 de diciembre de 2013 se dio ya que Kiir anunció que había descubierto un intento de golpe de Estado liderado por Machar, ya que había visto algunas reuniones que había tenido con su ejército, y Machar negó la acusación y dijo que Kiir estaba usando eso como excusa para eliminar a sus rivales políticos. En Juba, la capital, los enfrentamientos comenzaron entre soldados dinka y Nuer y pronto se extendieron a todo el país, lastimosamente afectando a civiles también. Ese fue el inicio oficial de la Guerra Civil de Sudán del Sur de 2013 a 2018. En cuanto a los actores involucrados en el conflicto, lo podemos clasificar en 4. Los actores internos se encuentra el gobierno de Salva Kiir de la etnia dinka y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en oposición, liderado por Riek Machar de la etnia Nuer. También los actores regionales o continentales, países de ese mismo continente, Sudán, que es uno de los más interesados en los oleoductos, Uganda, intervenido militarmente a favor del gobierno de Kiir, Etiopía y Kenia han tratado de mediar temiendo el conflicto se extienda a sus economías. En cuanto a OMS, tenemos a la ONU, que ha realizado misiones bajo la misión UNMISS, la Unión Africana y la IGAD, Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, han liderado negociaciones de paz, aunque estas han roto una y otra vez. Y las grandes potencias también están presentes. Estas son China, que es el principal comprador del petróleo, e invertido en la infraestructura del país, y Estados Unidos, que fue uno de los mayores impulsores de la independencia del país.
Bueno, en cuanto a las consecuencias que ha tenido este estallido social en Sudán del Sur, se encuentran las humanas. Más de 400.000 personas han muerto desde 2013, más de 4,3 millones de desplazados, de ellos 2 millones refugiados en Uganda, Sudán y Etiopía, países vecinos, miles de niños soldados reclutados forzosamente. Consecuencias económicas. El petróleo representa el 98% del Producto Interno Bruto, pero la guerra destruyó la infraestructura. La inflación ha superado el 300% anual en varios periodos por esta crisis que se vive. El alimento, pese a su riqueza natural que tiene el país, casi todos están en desnutrición. El hambre afecta a más del 60% de la población. Y impacto social y cultural, la pérdida de identidad nacional, fragmentación étnica entre Dinka, Nuer y otros pueblos que antes estuvieron juntos para aliarse y luchar por esta independencia, ahora tienen ciertas rivalidades, violencia sexual sistemática usada como arma de guerra, destrucción de escuelas, hospitales y aldeas completas. Las mujeres y niñas son las más afectadas, más del 65% han sufrido violencia de género según la ONU. En cuanto a intentos de paz que se han hecho, el primer acuerdo se firmó en 2015, promovido por la organización IGAD, Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo. Ese acuerdo buscaba poner fin a la violencia entre las fuerzas del presidente Salva Kiir y el expresidente Riek Machar. Sin embargo, se rompió apenas un año después, cuando los combates regresaron a la capital de Juba. En 2018, tras presiones internacionales y la mediación de Sudán y Uganda, se firmó el acuerdo revitalizado para la resolución del conflicto en la República de Sudán del Sur. Este pacto estableció un gobierno de unidad nacional transitorio que debe integrar antiguos grupos rebeldes y escribir una nueva constitución para preparar las elecciones. Actualmente el conflicto, aunque se ha dado un alto al fuego, no significa que ya se arregló, que todo está bien. El Gobierno de Unidad Transitorio 2020 está formalizado e intenta promulgar la democracia y un estado de paz. Sin embargo, hay muchas tensiones políticas y conflictos locales que siguen existiendo a partir de la desigualdad o la poca tolerancia que hay entre las etnias o las comunidades. Hoy 9 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Elecciones para el 2025 van a ser claves para el futuro del país. Hoy se dice que están en riesgo de volver a la guerra. Pues es una realidad muy difícil para todos los habitantes. Y ya una mirada crítica, hablar de este conflicto no es hablar de un conflicto lejano, sino de lo que pasa cuando la historia se repite y cuando el poder vale mucho más que una vida. Ese país nació del dolor, de años de resistencia, con la ilusión de empezar de nuevo, pero la independencia no resolvió la desigualdad, ni la pobreza, ni el miedo. La comunidad internacional ha ayudado, sí, pero también ha actuado desde la distancia sin comprender del todo las raíces culturales y sociales del conflicto. Hoy siguen pagando un precio altísimo todos los habitantes del país por un poder que no lo representa. Lo que más duele de esta guerra es el silencio de quienes deberían proteger, el silencio de los medios y a veces el nuestro. La verdadera paz no vendrá de un tratado, sino del reconocimiento de las víctimas, de la justicia y de la educación. La paz en Sudán del Sur no depende solo de firmar acuerdos, sino de transformar las causas profundas del conflicto. Primero, se necesita una reconciliación real entre las comunidades, no solo entre los líderes. Segundo, un liderazgo comprometido con la unidad nacional, no con el poder personal o del clan. Tercero, invertir en la educación real, salud y desarrollo local. Un país donde la mayoría de los jóvenes no tiene oportunidades es un país en riesgo permanente. Finalmente, el mundo debe dejar de mirar a Sudán del Sur como un conflicto ajeno. La paz necesita acompañamiento internacional, pero también respeto por las voces locales. En cuanto a las víctimas, deben ser escuchadas. No hay paz sin memoria, sin reparación y sin justicia para quienes perdieron todo. Conclusión: Sudán enfrenta conflictos internos y desafíos económicos enormes. Existen esfuerzos nacionales e internacionales para promover la paz. El diálogo y la cooperación son clave para un país más estable y seguro. Sin embargo, esto suena un poco difícil y tal vez imposible para algunos, pero nada es imposible. La unión hace la fuerza y escucharlos también es atenderlos.
Muchas gracias. Pues estas son las bibliografías que utilicé para la presentación.